Hola artistas, soy Maite de Miva, Manualidades y Bellas Artes y hoy os invito a un tutorial sobre cómo elegir el acero recubierto y las chafas para hacer nuestros trabajos de bisutería. Veremos también las distintas herramientas para cerrar las chafas y podréis hacer trabajos como estos en los que necesitemos un hilo flexible y a la vez resistente, porque la calidad de los materiales no es como para utilizar un hilo que se nos pueda romper a la primera. Si queréis ver más tutoriales como estos, os invito a suscribiros a nuestro canal y a marcar la campanita para recibir notificaciones, porque publicamos tutoriales nuevos todas las semanas. Y os recuerdo que os voy a dejar el link a todos los materiales a un solo clic en la cajita de información, y que si vivís en España o Portugal los podéis recibir en 24 horas. Y ya sin más, empezamos con el tutorial. Voy a empezar enseñando estas fotos del fabricante de mi acero recubierto preferido, que es Vidalon, que nos enseña trabajos, y veis cómo está constituido el hilo de 7 hebras. Ahora vamos a ver cómo está el hilo de 19 hebras, veis que son 19 hebras de acero inoxidable unidas y entrelazadas entre sí. Y por último el de 49 hebras, que lo veis ahí claramente en la foto, cómo están las 49 hebras entrelazadas. Bueno, esta es una de las primeras cosas que tenemos que tener claras, que hay hilos de acero recubierto de distinto número de hebras y que la calidad y la resistencia depende del número de hebras. En bisutería de buena calidad ya se utiliza el de Vidalon de 7 hebras, pero si vamos a nivel profesional utilizaríamos el de 49 hebras. Y en un nivel intermedio el de 19. Para bisutería de peor calidad y materiales más económicos os enseñaré luego otros hilos de acero recubierto, que también llaman cola de tigre, que creo que tienen 3 hebras, aunque el fabricante ni siquiera lo especifica. No tienen el nivel de calidad de los de Vidalon ni de lejos, pero también es cierto que valen menos de la mitad. Yo utilizo siempre los de Vidalon y son los que os voy a enseñar en primer lugar y los que utilizo en los tutoriales. Os enseño ahora las bobinas en diferentes colores. No os voy a enseñar toda la gama, la tenéis en la web y os pondré el link para que los podáis ver todos juntos. Y veis ahí, por ejemplo, uno con un grosor de 0,25, otro de 0,38, de 0,46, de 0,66 y hay como hasta 0,90. El de 0,38 y el de 0,46 son dos de los que más se usan, y también los hay en bobina grande o bobina ahorro para artesanos. Veis ahí otra vez el dibujo de cómo son las 19 hebras y las 49. Son hilos de acero. El acero no tiene la flexibilidad que tienen estos hilos de acero recubierto. ¿Por qué? Pues porque cada uno de los hilos tiene un diámetro muy pequeño, y al unirnos todos entre sí, cuantas más hebras para el mismo diámetro, pues más flexible es. Es decir, que el de 49 hebras es bastante más flexible que el de 19 y el de 19 más flexible que el de 7. El de 7 es más flexible que los de otras marcas más económicas y por tanto se queda menos marcado, se marcan menos los dobleces y además es más resistente. También hay este hilo crinkle wire, que es como en zigzag, que también es otra de las opciones. Y como veis, las bobinas vienen con un plástico alrededor, que ahora os lo enseñaré mejor, que hace que sea más fácil que no se nos enreden unos hilos con otros. Os enseño más de los que están con el crinkle, con el zigzag, y también los hay en paquetes. Este, por ejemplo, es de 7 hebras, os lo enseño ahí otra vez, en paquetes que vienen combinados. El de 19 hebras y el de 49. La mayoría de nuestros clientes usan el de 7 hebras para bisutería. Algunos usan el de 19 y ya estamos hablando de bisutería o joyería profesional cuando vamos al hilo de 49. La diferencia de precio es muy grande, pero también lo es la diferencia de lo que cuesta fabricar un hilo con 49 hebras de acero inoxidable o con 7. Aquí tenéis uno de los modelos económicos, CH12009 creo que es, os lo pondré en el link con todos los productos, y la verdad es que vale muchísimo más barato. Así es que si no tenéis, no sois especialmente caprichosos con los hilos, pues podéis ir a por este, que es bastante más barato y nunca será tan malo como otros que se compran por otros sitios. Pero bueno, yo soy muy caprichosa realmente en bisutería y yo no voy a trabajar con este hilo, yo voy a trabajar con el hilo de Vidalon. Siempre realmente los hilos, ahorrar en el hilo es un ahorro muy pequeño, y realmente si se nos rompe luego el trabajo, el desperfecto es muy grande. Yo creo que no merece la pena, pero bueno, tenemos hilos más económicos, y si es para hacer cosas que nos vayamos a poner poco, bueno, este por ejemplo es un lote ahorro que vienen un montón de colores en el mismo pack y sale súper barato, y será aún así más resistente que trabajar con hilos de nylon, por ejemplo, o con hilos de textil.
Paso a enseñaros las herramientas para chafar o aplastar chafas. Si queremos una chafa aplastada y plana, que es poco profesional realmente para la mayoría de trabajos, aunque en algunas ocasiones será el efecto que deseemos, pues tendremos que usar estas herramientas para hacer la chafa redondita, que tienen dos posiciones. En la primera la dejan como una habichuela y en la segunda la redondean y la dejan más pequeña pero redondeada. Hay tres tamaños en Vidalon. Una es la Micro Crimper Tool, otra es la Crimper Tool, que es esta, que sería la intermedia, y luego tenemos la Mighty Crimper Tool, que es la grande. Normalmente, en caso de usar solo una, sería la intermedia, que es esta que tengo aquí. Viene por detrás con las instrucciones, pero veis que es muy sencillo, simplemente es poner el acero recubierto en la chafa, pasarlo por el terminal, el cierre o lo que queramos unirlo, volverlo a pasar por la chafa y apretar primero en una posición y luego en la otra. Ahora después lo vemos completamente cómo se hace. Esto sería una herramienta para cerrar chafas de tubo y esto sería una herramienta para cerrar chafas en un solo paso, one step. En un solo paso se cierra la chafa y se deja redondita, igual que lo hace la Crimper Tool. Esto también lo vamos a ver a lo largo del tutorial, pero primero vamos a ver otras cosas. Os voy a enseñar esta tabla que os acerco en pantalla y la voy a dejar parada para iros explicando el principio. Luego, si queréis, podéis cogeros una captura de pantalla y ya veis el resto. Veis que para la primera línea podemos leer que los aceros recubiertos de 0,25 milímetros de diámetro usan chafas del 0 y el 1, tubos del 1 y usan la Micro Crimper Tool. Os lo pongo en pantalla. En la segunda línea tendríamos lo que se necesita en chafas y herramienta para 0,38, 0,46 y 0,51. Os las he puesto juntas porque es igual. Os he puesto también las de 0,53 y las de 0,61. Como veis, a partir de 0,61 se utiliza la Mighty Crimper Tool y las chafas más grandes. Bueno, esto es interesante consultarlo y es bueno que sepáis que la mayoría de veces utilizamos acero recubierto de 0,38 o de 0,46 milímetros que van con la chafa del 1. La chafa del 1 en principio pone en el bote que son de 1,3 milímetros, pero si la medimos mide 2 milímetros, es decir, las chafas de 2 milímetros son las más utilizadas. Os voy a dar ahora las equivalencias según las voy enseñando. Esta sería una chafa de 1,5 milímetros que se corresponde con el número 0 de Vidalon, la que pone creo que 0,8, pero debe ser la medida interna. Estas son las chafas de 2 milímetros que se corresponde con la chafa de la medida 1 de Vidalon, que también se puede hacer con la Crimper Tool normal. Ahora os voy a enseñar la chafa de 2,5 milímetros que se corresponde con el número 2 y la chafa de 3 milímetros que se corresponde con el número 3. Esta sería ahora la de 3 milímetros, la de 2,5 milímetros es la que he dejado abajo. La de 3 milímetros, según Vidalon, es para acero recubierto de 0,60, 0,66, 0,76 y 0,91, pero solo se puede cerrar con la Crimper Tool normal si es hasta 0,66. A partir de ahí necesitaríamos usar la Mighty Crimper Tool, la grande. Os enseño ahora chafas de tubo. Las más grandes habría que usarlas con el alicate para cerrar chafas de tubo. Y ahora os muestro cubrechafas, que son bolas abiertas, de manera que simplemente se coloca la chafa, se pone la bola encima porque está abierta por los dos lados, no importa que el hilo ya esté completamente terminado y todo enfilado, y se aplasta con un alicate plano simplemente. Os enseño chafas en plata y estas que son de tubo para cadena en plata de ley. Con una chafa normal no se aplasta bien la cadena y se nos soltaría. Necesitamos una chafa que haga más fuerza y en este caso no se puede hacer bolita. Se tiene que dejar plana, pero podemos ponerle encima un cubre chafa y podemos hacer pendientes con cadenas dobles que ya vienen preparadas como estas o con cadenas como estas que son súper finas y pasa incluso un tupi, que hemos hecho muchos trabajos en nuestro blog con ellas. También podemos utilizar estos protectores para los extremos cuando queramos hacer un cierre. Se coloca el acero recubierto dentro del protector de hilos, se vuelve a pasar por la chafa y se aplasta la chafa o se chafa con forma redondita después. El protector es el que hace el roce con el mosquetón, la reasa o el cierre que pongamos y protege el hilo de las roturas en la zona en las que es más sensible.
Otra forma de proteger el hilo es con el gusanillo o French wire. Hay de varios diámetros y tiene que ser suficientemente grueso para que entre nuestro hilo por el interior. El hilo se mete por dentro del acero del gusanillo, cortando primero un trocito del gusanillo con un alicate y se pone con el gusanillo en el cierre. Se fija poniendo una chafa justo antes del bucle que veis, o sea, se pone el acero recubierto dentro de la chafa, luego el gusanillo, después se vuelve a pasar por la chafa poniendo la fornitura y se cierra la chafa. Esto lo podemos ver en otros tutoriales. Os enseño los sets de chafas de Vidalon de tamaños 0, 1, 2 y 3, que equivaldrían en los tamaños de chafas que dan otros fabricantes a 1,5 milímetros, 2 milímetros, 2,5 o 2,6 milímetros y 3 milímetros aproximadamente. Tenéis aquí detrás de estos sets de iniciación la tabla que os he enseñado antes para que sepáis qué chafa elegir con cada diámetro de hilo de acero recubierto y con qué herramienta de cerrar chafas podéis cerrar cada una. Si vais a usar hilos de grosor intermedio de 0,25 o más bien 0,38, 0,46, yo usaría las chafas más o menos de 2 milímetros y podéis usar la herramienta de cerrar chafas tradicional, la Crimper Tour normal, no la que es la Mighty ni la Micro. Os enseño los botecitos, la verdad es que viene fenomenal presentado y yo me voy a quedar con uno para mis tutoriales y así tengo la referencia para deciros cuál de las de Vidalon es la que estoy utilizando. Voy a hacer un cierre de chafa ahora con un alicate chain nose, la plana, y voy a usar también una Crimper Tool normal y una de las de un solo paso. Ahí veis con un alicate normal, chain nose, voy a dejar la chafa aplastada. Creo que se está viendo bastante bien en pantalla, voy a dejar que lo enfoque, ahí la tenéis, así quedaría aplastada, no es un gran problema, sobre todo si vamos a utilizar un cubrechafas después. Y en algunos casos necesitamos que quede grande para que la cuenta no pase a través de la chafa, pero si queremos que nos quede redondita, la colocamos ahí en la posición dentro de la herramienta para aplastar chafas, giramos 90 grados, la ponemos en la posición de fuera y aplastamos y nos queda la chafa perfectamente redondita. Yo la verdad es que estoy acostumbrada a utilizar esta herramienta y me parece bastante práctico, pero si queréis hacerlo en un solo paso os voy a enseñar esta otra herramienta que simplemente se resetea para que quede en la posición adecuada tirando de la palanquita pequeña hacia atrás, se coloca la chafa con el hilo en su sitio y se aprietan los dos mangos grandes. Se libera desplazando hacia abajo otra vez la palanquita de arriba y ya la tenemos terminada. La verdad es que ha quedado bastante parecido a como me ha quedado la otra con dos pasos. Os las voy a poner juntas, veis que queda bastante más pequeña que la que he puesto aplastando. Ahora os las voy a dejar abajo las tres juntas para que lo veáis, pero la diferencia está bastante clara. Espero que os haya gustado el tutorial, si es así que me deis un like y lo compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para que sea interesante seguir haciendo tutoriales gratuitos en el canal, que hayáis aprendido mucho, que hayáis visto que este hilo, a pesar de ser un hilo que lleva acero, no es un hilo para hacer alambrismo, sino un hilo para hacer enfilado, que es muy resistente pero a la vez muy flexible. Tanto más resistente y flexible cuantos más hilos lleve en el mismo diámetro, y que debéis usar el hilo que mayor diámetro tenga en función de lo que os entre en el agujero de la cuenta para que sea lo más resistente posible. Si queréis que hagamos tutoriales con este hilo, dejadme algún comentario porque estoy deseando hacer un montón de tutoriales de bisutería. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho para que sepa que os ha interesado el tutorial y me den ganas de hacer muchos más. Y lo podéis también compartir con vuestros amigos en las redes sociales y pasar por nuestra tienda a ver los materiales que os los he dejado todos a un solo clic. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta luego.